El 9 de enero de 2007, un hombre subió a un escenario y cambió la forma en que el mundo se comunica. Pero antes de esa fecha, antes del iPhone, antes de Apple incluso, hubo una persona que tuvo que encontrarse a sí misma primero. Y esta es esa historia. Antes de las computadoras, antes de Apple, Steve Jobs era solo un estudiante que abandonó la universidad después de 6 meses. Este es un punto interesante en su vida, ya que si remontamos a sus orígenes, sus padres decidieron darle una opción precisamente porque ellos querían que él estudiara. Sin embargo, años más tarde, él decidió dejar la universidad. Pero no se fue, se quedó otros 18 meses, durmiendo en el piso, de cuartos, de amigos, devolviendo botellas de Coca-Cola por 5 centavos para comer, caminando kilómetros los domingos para tener una comida decente, en un templo, solo para poder asistir a las clases que realmente le interesaban. 10 años después, estas clases de caligrafía, es decir, una de las clases que él tomó, se convirtieron en las primeras tipografías del Macintosh. Si Jobs nunca hubiera tomado esta clase, ningún computador personal las tendría hoy. Él lo resumió así años después, en su discurso. No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. Por eso, hay que confiar en que de alguna forma los puntos se van a conectar en el futuro. Ahora vamos a hablar un poco sobre Steve Jobs y su despido de Apple y la relación que tiene que ver, o las lecciones que tienen que ver con la resiliencia. Steve Jobs identifica este periodo como lo mejor que le pudo pasar. Entonces, eh, podemos decir que en 1985 es expulsado de Apple. En esta etapa de su despido fundó Next, Pixar, y ya al pasar cierto tiempo de desarrollo, regresó a Apple con una visión renovada, donde él observó que el fracaso no es un simple fracaso, sino que tenemos que ver esto como un catalizador de logros, algo que siempre nos lleva al éxito. Ahora, Steve Jobs venía con varios problemas, varios conflictos con muchos de sus directivos, con su equipo de trabajo. Entonces, podemos definir como las causas la obsesión que tenía por el diseño integrado, la experiencia del consumidor y la innovación. Siempre quería innovar, innovar, innovar. El exilio creativo. Este periodo le ayudó a tener aún más creatividad, a innovar, a desarrollar. No lo vio como un fracaso, lo vio como un tiempo para él, para seguir desarrollando. Durante este periodo fundó Next, que es una empresa que crea hardware educativo. Asimismo, adquirió la división de gráficos de Lucasfilm, dando origen a lo que hoy todos conocemos como Pixar, que viene siendo una animadora de las más importantes, de las más creativas. Este periodo le ayudó a crecer creativamente, a darse un respiro. Ahora, el regreso a Apple. En 1996, Apple compra Next, adquiriendo pues todos los productos con los que Steve Jobs venía trabajando. En 1997, Jobs se convierte nuevamente en CEO y elimina todos los proyectos que estaban parados, que no funcionaban, que estaban en proceso, pero no tenían una planeación real, sino que todo ese tiempo, ese dinero desperdiciado, lo eliminó para solo dejar que los ingenieros y los desarrolladores se enfocaran en lo importante. Y se vio reflejado en 1998, lanzan la iMac como una propuesta importante e innovadora para las computadoras de esa época. Y fue hasta 2001 que hizo la presentación del iPod, que viene siendo uno de los ecosistemas el inicio de los ecosistemas más importantes y modernos con los que se trabaja ahora. Muchas veces hemos visto la presentación del iPod como cómo tiene una visión más allá de la época.
Podemos entender este periodo como un periodo resiliente donde Steve Jobs no vio el fracaso acto, como un acto de fracaso, sino que lo vio como una oportunidad. Y es lo que debemos de entender nosotros. Como el fracaso lo debemos de ver como una oportunidad para crecer, para aprender, para ser mejor e incluso para aprender cómo no lo debemos de hacer. Es por eso que la necesidad de ser resiliente y tener una visión más amplia sobre el fracaso para no bloquearnos, para no verlo como que está mal, sino como parte del proceso. Cuando Steve Jobs volvió a Apple, no solo regresó para vender computadoras, regresó con una idea muy clara, que la tecnología no debía de sentirse complicada. En ese momento Apple estaba haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Había muchos productos, muchas líneas, muchas versiones, muchos intentos, pero poca claridad. Y Jobs entendió algo que parece sencillo, pero que en realidad es muy difícil de aplicar. Cuando intentas hacerlo todo, terminas no haciendo nada realmente extraordinario. Por eso, una de sus primeras grandes decisiones fue decir no. No a productos que no tenían sentido, no a ideas que distraían, no a funciones que solo estaban ahí para rellenar espacio, no a la complejidad innecesaria. Y aquí viene una de las enseñanzas más importantes de Steve Jobs. Innovar no es decirle sí a todo. Innovar también es tener la disciplina de decir que no. Porque muchas veces pensamos que un producto es mejor mientras más cosas tenga. Más botones, más opciones, más funciones, más especialidades. Pero Jobs pensaba diferente. Para él, lo verdaderamente revolucionario no era agregar más. Era quitar todo lo que estaba hasta dejar solamente lo esencial. Un ejemplo clarísimo es iPhone. Antes del iPhone, la mayoría de los teléfonos tenían teclados físicos, botones para llamar, botones para colgar, para navegar, para escribir, y esos botones estaban ahí todo el tiempo, aunque no siempre los necesitábamos. Jobs vio eso y pensó, ¿por qué el teléfono tiene que adaptarse a los botones y no los botones adaptarse a lo que el usuario necesita? Entonces Apple hizo algo que en ese momento parecía un poco arriesgado. Quitó casi todos los botones y dejó una pantalla. Una pantalla que podía convertirse en teclado, reproductor de música, en navegador, cámara, mapa, en lo que el usuario necesitara. Y eso fue revolucionario. No fue solo que el iPhone se viera bonito, fue que funcionaba de una manera más natural. Porque para Jobs, el diseño no era solamente una estética, no era solo algo que se viera elegante o moderno. Para Jobs, el diseño era cómo funcionaba algo. Y esa idea se repite en muchos productos de Apple. El iPod no necesitaba 20 botones, tenía una rueda sencilla para navegar entre canciones. La iMac no intentaba parecerse a todas las computadoras de su época. Se sentía diferente, más limpio, más directo. Y el iPhone no intentó ser otro teléfono más. Cambió la forma en la que entendíamos el teléfono. Todo esto nace de la misma filosofía. La simplicidad no es pobreza de ideas. La simplicidad es saber elegir. Porque quitar cosas no significa hacer menos. Significa entender qué es lo que realmente importa. Y eso, aplicado a nuestra vida, también tiene mucho sentido. A veces queremos hacer todo, quedar bien con todos, tomar los mismos caminos o todos los caminos, aceptar todas las ideas, pero si no aprendemos a elegir, terminamos perdiendo el enfoque. Steve Jobs nos enseña que la excelencia no necesita concentración, y concentrarse significa renunciar a cosas buenas para poder construir algo mejor. Entonces, la enseñanza de esta parte sería, no se trata de hacer más por hacer más. Se trata de hacer lo correcto, con claridad, con intención y con calidad. Porque al final, lo simple no es lo fácil. Lo simple es lo que queda después de haber pensado muchísimo. Para lograr ese nivel de excelencia, no se consigue de solo buenas ideas,
se consigue de un liderazgo que exige, muchas veces de forma incómoda, lo mejor de cada persona. Steve Jobs no era un jefe fácil, eso no era un secreto, y no vamos a pretender que no lo fue. Era conocido extremadamente exigente, por rechazar trabajos en frente de todo un equipo, por su frase que solo quería jugadores A, porque un solo jugador B podía contagiar la mediocridad a todo un grupo. Este generó admiración y también mucho dolor en las personas que trabajaban a su alrededor, ingenieros que rehacían productos completos varias veces, equipos que trabajaban bajo presión enorme. Pero es innegable que bajo estas exigencias, Apple alcanzó estándares de calidad que pocas empresas en la historia han logrado replicar. La pregunta que vale la pena hacerse no es si Jobs tenía la razón o no en su forma de liderar. La pregunta es, ¿se puede exigir excelencia sin destruir a las personas en el camino? Es una tensión que sigue sin resolverse, incluso hoy en cualquier equipo que busque algo extraordinario. No venimos a decir que debemos copiar o replicar su estilo, venimos a entender que hay detrás de él la convicción de lo mediocre simplemente no vale el esfuerzo. En junio de 2005, Steve Jobs fue invitado a dar un discurso de graduación en la Universidad de Stanford. Un año antes, a Jobs le habían diagnosticado cáncer de páncreas. Le dijeron que probablemente le quedaban entre 3 y 6 meses de vida. Subió a ese escenario frente a cientos de graduados y dijo algo que pocas personas se atreven a decir en voz alta: que enfrentar la muerte de cerca te obliga a ver con total claridad lo que de verdad importa, y que precisamente por eso no deberíamos desperdiciar el tiempo que tenemos viviendo la vida que otros esperan de nosotros. Esto no es solo una frase bonita, es algo que él vivió de forma literal varias veces. Fue dado en adopción al nacer, fue expulsado de la empresa que fundó, fue diagnosticado con una enfermedad terminal. Cada una de esas veces tuvo que soltar una versión de sí mismo que ya no le servía, para encontrar otra más verdadera. Y eso, convertirte en quien realmente eres, dejando atrás lo que se espera de ti, no es un proceso cómodo. No es la versión motivacional de superación personal que se ve en redes sociales. Duele porque implica perder certezas, identidades, aprobación de otros, para ganar algo mucho más difícil de sostener: ser auténtico. Jobs murió en 2011, pero antes de irse dejó una idea que sigue resonando: tu tiempo es limitado, no lo malgastes viviendo la vida de otra persona. Como estudiantes, así como ingenieros, vamos a enfrentar 1000 veces la tentación de seguir el camino seguro, el que otros ya validaron. La enseñanza más profunda de Steve Jobs no es sobre tecnología, es sobre el valor de confiar en tu propio criterio, incluso cuando da miedo, incluso cuando duele. Esa es, al final, la única forma de construir algo que realmente sea tuyo.